un poco, estos días he estado bien presente en nuestra querida Vale. Sí. Entonces se me aprieta el corazón, la verdad, cabe. Y yo creo que hablo por mis compañeros también cuando venimos para acá. Entonces, que nos presenten como los soles y todo eso, la verdad que aprieta varios botones, porque aquí es un trabajo colectivo lo que hemos hecho y la Vale está súper presente. Sí, eso. Sí, eso. Entonces, para empezar, bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas y la verdad que hemos estructurado esta presentación, yo diría como en dos momentos. En el primer momento, y aquí en el primer momento nos gustaría conversar sobre el marco general en el cual se da esta discusión constitucional. Y aquí me gustaría remarcar, ay, gracias compañera, me gustaría remarcar 3 puntos. Y es que el ejercicio que hemos realizado desde la Fundación para analizar estos temas de la Constitución es mirar el borrador constitucional en su integralidad. No nos podemos quedar con el análisis de un artículo sin conectarlo con el contexto histórico, ¿no? Esta ya es la segunda vuelta, ¿no? El segundo momento de discusión constitucional. Estamos en un momento de la historia bien particular. Entonces hemos querido también tener esta mirada integral de, como diría la gente del derecho, de cuál es el espíritu de la ley aquí también, ¿no? Y hacer esas conexiones. Eso como un primer elemento. Un segundo elemento es que el análisis que venimos a conversar hoy día, lo tomamos también como un análisis que lo queremos presentar en un espacio colectivo de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la discusión constitucional es algo que se ha ido armando, es algo que sigue, ¿no? en el debate. No nos queremos plantear aquí desde una posición, si se quiere, jerárquica, que tenemos la verdad, ¿no? sobre cómo interpretar esto, sino que queremos construir colectivamente una conversación para entender las implicaciones de esta Constitución y para ponerlo bien en concreto, para el mundo del derecho, por ejemplo, cambiar una I por una O tiene implicaciones, ¿no? Entonces, todas esas implicaciones yo creo que las podemos ir dibujando colectivamente. Entonces, es desde ese lugar también que queremos presentarle en nuestro análisis. Y en tercer lugar, es que nuestra posición es bien clara y nosotras hemos puesto al frente como foco los derechos de la clase trabajadora y es desde ese lugar que hemos hecho este análisis, ¿no? Y entendiendo también cuáles son quizás los silencios de la Constitución y analizar esos silencios y esas omisiones pensando siempre en la clase trabajadora primero. Entonces esa es una posición bien clara muchas gracias, que hemos adoptado para este análisis. Entonces, yéndonos a este marco general y haciendo un análisis del momento histórico en el que estamos viviendo, en Chile hay en los últimos 3 años hemos estado en un contexto en donde hemos tenido una revuelta social y al poco tiempo hemos tenido por ejemplo, a un José Antonio Kast, líder de un nuevo partido que está a la derecha de las derechas, ganando en primera vuelta, ¿no? Entonces, como hemos dicho ahí en el informe que le entregamos, estamos en algo así como en un periodo de vaivenes, ¿no? Por una parte, revueltas sociales, por otras partes, las extremas derechas, ¿no? O estos partidos que proponen una visión fundamentalista, como lo hemos propuesto ahí en el informe. Y esto no es coincidencia y esto no es solamente un asunto de Chile, esto se está viviendo, no sé, Brasil, ¿no? Que tuvieron a un Bolsonaro y luego se trasladaron a un Lula, ahora tenemos elecciones en Argentina, en fin, como hablamos también en el informe, en Estados Unidos también han tenido estos vaivenes, entonces estamos en un momento histórico en donde todo está bien volátil, y todo está bien volátil por una razón bien concreta, y es que estamos en un momento de crisis estructural del capitalismo. Hoy en día el capitalismo no está haciendo aguas, esto no es una novedad, el capitalismo siempre ha estado en crisis, en ese sentido hay continuidades, pero hay
ciertos elementos que son novedosos del contexto actual, que ¿no? han apurado una serie de contradicciones o una serie de crisis que tienen una nueva dimensión. Y eso para nosotros es lo que está explicando, bueno, ¿por qué tenemos estos escenarios tan volátiles, ¿no? De tanto cambio? Hoy en día no es un dato menor que estamos viviendo una crisis climática al frente de nuestros ojos, ¿no? Eso genera tensiones importantes a la hora de pensar el crecimiento económico, a la hora de pensar el trabajo. Tenemos un contexto de deuda crónica a nivel global, tenemos un contexto en donde la concentración de riqueza, hoy medida, por ejemplo, por ingreso, es prácticamente igual a la de 100 años atrás. Hoy en día 7 empresas, los 7 magníficos, como le dicen, mueven la bolsa, ¿no? En Estados Unidos y por ende a nivel global. O sea, el nivel de concentración de riqueza es bien agudo y eso, bueno, genera una serie de crisis, ¿no? Hoy en día y de implicaciones para la clase trabajadora. Entonces, ese es como el marco, ¿no? En ese contexto histórico estamos ahora. Bueno, aquí un gráfico, ¿no? Que nos muestra lo que les decía antes, de cómo ha aumentado la concentración de riqueza y cómo hoy día la desigualdad es prácticamente igual a la de 100 años atrás. Aquí estoy citando a Piketty, ¿no? Un economista francés. Eh, entonces, en un contexto así de crisis, se vive esta crisis con un grado alto, como hemos puesto en el informe, de inseguridad, ¿no? Y de desconfianza y de incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Si las fuentes de autoridad que antes nos daba la religión, que antes nos daba la familia, que en su momento nos daban los partidos políticos, están todas esas fuentes en tensión y en cuestionamiento. Y eso genera ansiedad, eso genera incertidumbre, eso genera inseguridad. Y por eso es que hablamos en el informe que le entregamos que la crisis estructural del capitalismo hoy se vive como una crisis existencial, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿qué nos depara el futuro? Y se han dado dos salidas en Chile. La primera está propuesta por un cambio constitucional, ¿no? Y que tiene toda una historia, o sea, hubo una serie de cambios que se quisieron hacer cuando la concertación estaba en el poder, que no fueron posibles, en teoría, porque habían amarres en la Constitución, ¿no? Cambios al Código del Trabajo, CERNAC, etcétera. Entonces hay toda una historia en donde apuntaba que, bueno, parece que es necesario cambiar la Constitución. Y de ahí, que a mediados de los años 2000, empieza, ¿no? Una serie de reformas, luego está el movimiento del marca tu voto, luego viene, ¿no? Lo impulsado en el 2016 durante el gobierno de Bachelet con los encuentros locales. Entonces hay ahí una historia, ¿no? Bueno, parece que vía cambio constitucional vamos a poder hacer frente a esta crisis que se vive, como les decía antes, una crisis sobre el futuro. ¿Por qué nos depara el futuro? La otra salida se ha dado, como lo llamamos en el informe, con algo bien particular y que tiene que ver con el ascenso de visiones fundamentalistas de la sociedad. Y estas visiones lo que hacen es, así como un cambio constitucional proponía una guía, bueno, si logramos el cambio constitucional vamos a lograr tener ciertas certezas para el futuro, el ascenso de los fundamentalismos también da una guía, ¿no? También propone ahí un futuro más cierto, un poco más seguro, y ese futuro y esa visión se ancla en 7 elementos que hemos identificado. No me voy a referir a todos porque los vamos a ir recordando a medida que vamos repasando cada uno de los 3 aspectos, pero sí me gustaría decir que ante todo las visiones fundamentalistas proponen una mirada jerarquizante de la sociedad, una mirada de la otredad, una mirada en donde es un nosotros versus ellos, ¿no? Y nosotras ocupando una posición superior, buena, mejor, y esos otros a los que hay que excluir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo creo que un caso ilustrativo de esta mentalidad polarizante es cuando se presentaba el borrador constitucional apelando a que este borrador le habla a los verdaderos chilenos, ¿no? Ese tipo de lenguaje es un lenguaje jerarquizante porque
¿Cómo definimos quién es un verdadero chileno, ¿no? Esto es lo mismo que hacía Trump en Estados Unidos, ¿no? Los verdaderos estadounidenses, ¿no? Los que realmente contribuyen a la grandeza de este país. Eso en la práctica significó tratar a inmigrantes de México como violadores, ¿no? Y andar construyendo ahí barreras. Entonces, es esta mentalidad jerarquizante, polarizante, la que se ancla respecto a los fundamentalismos. Y aquí también hay que tener una mirada compleja de cómo funcionan estas lógicas jerarquizantes. Y pongo un ejemplo bien concreto. En Suecia, por ejemplo, partidos políticos fundamentalistas, por ejemplo, usan discursos feministas de la igualdad de género, etcétera, para reproducir una lógica jerarquizante que es antimigrante, especialmente contra comunidades del Islam, ¿no? Comunidades de inmigrantes, ¿no? Que vienen de esas tradiciones son, se dicen, ¿no? Los partidos fundamentalistas suecos son naturalmente patriarcales, naturalmente homofóbicos. Entonces, en nombre de la igualdad de género, es importante excluirlos, ¿no? Entonces, bien, es complejo esto, no se puede agarrar de un solo lado de cómo opera esta lógica polarizante. Y algo de eso hay, y lo vamos a ver en unos minutos más, algo de eso hay en esta nueva constitución cuando se apela a la igualdad de género, cuando se apela a esta idea de la conciliación, familia y trabajo. Hay un uso estratégico que se da para polarizar también, ¿no? Y esos son los debates que nos gustaría, o las conversaciones que nos gustaría tener hoy día con ustedes. Otra cuestión que me gustaría remarcar, cada uno de estos elementos está más desarrollado en el informe, ¿no? Pero un elemento que también me gustaría remarcar tiene que ver con los discursos de libertad, la libertad de elegir, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de que yo como padre puedo decidir respecto a mis hijos. Bueno, todo eso está muy presente también en las visiones fundamentalistas, y esto viene con una tradición que básicamente ensalza la individualidad, ¿no? Esta idea de que una finalmente está en la sociedad ante todo como una persona individual, autónoma, independiente, en donde lo social es simplemente un agregado de personas, no es algo distinto, ¿no? No es algo que colectivo, sino que yo vivo en sociedad puramente como persona. Y por eso, entonces, también se conjugan estas miradas de la libertad con miradas profundamente antiestatales, porque el Estado, que en teoría no representa algo colectivo, se ve siempre como una amenaza. Y así lo dijo explícitamente, ¿no? Luis Silva, que es del Partido Republicano, así lo dijo: el Estado es siempre una amenaza, ¿no? Y que se conecta entonces con estas ideas de, ante todo, yo tengo que asegurar la libertad. Pero como vamos a ver en unos minutos más, tiene ciertas contradicciones también ese discurso, ¿no? Porque a veces se apela a la libertad para proteger a los individuos, pero al mismo tiempo se usa al Estado para poder asegurar el negocio, ¿no? Por ejemplo, de las ISAPRES. Entonces, también hay ciertas contradicciones, tensiones que nos gustaría conversar con ustedes. Y por último, no dejo de decir, y esto de nuevo está desarrollado en el informe, que hay elementos nuevos, ¿no? Como decía al principio, las crisis del capitalismo son continuas, pero hoy estamos viviendo un momento en donde las redes y el lenguaje digital es re importante, ¿no? En las redes sociales. Y no es casualidad que en las redes sociales tengamos figuras que usan el humor, por ejemplo, o usan la extravagancia para poder figurar. Eso es lo que demanda el lenguaje digital. Hay tanta información que yo tengo que tener un sello distinto para llamar la atención, ¿no? Entonces pensemos en un Bolsonaro, en un Trump, en un Milei, en un Kast, incluso usan el humor, ¿no? Usan como su excentricidad para poder diferenciarse. Y muchas veces eso llega a un punto en donde dicen algunas cuestiones que son algo ridículas como para tomarlas en serio, pero son muy serias para simplemente ridiculizarlas. Entonces una se paraliza, ¿no? Entonces vamos a repasar ahora que, no sé, a veces se justifican
ciertas enmiendas, ciertos artículos diciendo, no, mira, por ejemplo, si tenemos negociación ramal, eso va a establecer metas inalcanzables para las empresas y va a venir el caos. Si alguien me dice eso como justificación para no tener una negociación ramal, lo encuentro casi ridículo, ¿no? Pero al mismo tiempo me lo dice una persona que está ahí tomando decisiones, entonces no lo puedo simplemente trivializar, pues. Es suficientemente serio esto también. Bueno, eso está muy presente en las redes sociales y en la manera como operan estos partidos políticos fundamentalistas, ¿no? Y aquí hay, también está en el informe, pero aquí hay alianzas internacionales en donde se comparten estrategias, y estas estrategias de las redes están muy presentes también. Entonces, me gustaría ahí como marcar esos puntos. Y bueno, y aquí esta es la situación que tenemos, ¿no? A la hora de analizar el borrador constitucional, y por eso entonces viene toda esta reflexión respecto a los fundamentalismos. El Partido Republicano fue el partido que más personas representantes tuvo en el Consejo Constitucional, y que se une sus representantes con los representantes de Chile Seguro, que, ¿no?, donde está la UDI, etcétera. Bueno, la derecha tenía una amplia mayoría. Y por eso es que cuando una estudia, ¿no?, en su globalidad cuál fue el debate constitucional, hay un marcado sello de la derecha, y en particular del Partido Republicano. Aquí también me gustaría decir que en términos metodológicos lo que hicimos en Fundación Sol es analizar, bueno, el texto constitucional, también analizamos otros documentos y videos del mismo debate constitucional, y también hicimos un análisis de prensa, ¿no?, para ver también cuál era la discusión, especialmente la discusión que llevaban personas del derecho, ¿no?, sobre estas materias, y que, bueno, nos gustaría discutir aquí con ustedes. Entonces, vámonos con salud. Aquí hay una cuestión, o quizás dos cuestiones que me gustaría remarcar. Sí, ahí, gracias. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que aquí me gustaría hacer? Mostrarles cuál es el texto vigente, cuál fue el texto propuesto por la Comisión de Expertos y Expertas, y cuál fue el texto aprobado. En temas de salud hubo varias no letras, pero me gustaría referirme a una que es la letra B, en donde básicamente lo que tenemos hoy, y lo voy a leer, es que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Esto es, ¿no?, lo que permite que hoy en día, por ejemplo, la salud, no solamente en su aseguramiento, sino que también en su provisión, pueden participar empresas privadas que lucran, ¿no? Gracias a esto tenemos, ¿no?, toda la institucionalidad legal para tener las ISAPRES. Lo que hizo la comisión de expertos es mantener esto, ¿no? Y como vemos ahí, también se mantiene este fraseo de instituciones estatales o privadas. Pero lo que hizo el Partido Republicano en alianza con el Chile Seguro es indicar, y aquí vienen como las cuestiones leguleyas, ¿no?, como se dice, es agregar un I, que en el fondo las acciones de salud deben ser garantizadas por el Estado a través de instituciones estatales y privadas. Y esto no es menor. Amarró. Esto es lo que en la prensa se conoció como la constitucionalización de las ISAPRES, ¿no? Me voy a referir en unos minutos más a la letra C, pero quiero aquí centrarme en esto. Entonces, esa fue una primera innovación, agregar esa I, que nos puede parecer menor, pero no lo es en sus implicaciones legales. Y lo otro que agregó es esta narrativa respecto a la libertad, ¿no? Libertad de elegir, que estuvo prácticamente presente a lo largo del borrador constitucional, y que se relaciona con lo que hablábamos antes, ¿no?, con la importancia de relevar ese tipo de narrativas que son muy seductoras, pero que nos hablan de una mirada particular del mundo. Entonces, respecto a ese numeral B, ¿no?, que nos habla de esta narrativa
de la libertad de elección. Ay, pero aquí voy a achicar ahí. Ya, entonces, bajo la narrativa de la libertad de elección, aquí se constitucionaliza una lógica privada, ¿no?, y lucrativa de la salud, porque tú tienes que tener sí o sí empresas privadas y estatales, ¿no? No es la una o la otra. Entonces, lo que vemos aquí, el peligro que vemos, es que finalmente limitamos el abanico de posibilidades, porque se cierra el espacio para tener un sistema público y solidario en el aseguramiento, ¿no?, que aquí es clave, ¿no? Eso además se une a que, cuando, como decía antes, es muy seductor hablar de la libertad de elegir, ¿no? Pero bueno, no todas las personas tienen libertad de elegir. Depende del bolsillo, exactamente, compañera, ¿no? Entonces ahí vienen esas trampas de esa narrativa de la libertad, ¿no?, que finalmente seducen, pero son limitantes. Si uno no tiene finalmente un sistema garantizado por el Estado que le permita a todas las personas, ¿no?, las condiciones materiales de existencia. Y eso como un primer peligro, ¿no? Vemos. El segundo peligro que está en la letra C, y esta fue una enmienda que fue muy impulsada y con mucho ahí fuerza por Renovación Nacional, en particular por Germán Becker, en donde paradójicamente el punto de partida aquí era de que reconocían que un sistema privatizado y orientado al lucro no estaba funcionando en nuestro país, ¿no? Reconocían que se establecían discriminaciones por edad, discriminaciones por género y discriminaciones si una tiene preexistencia, ¿no? Y así partió la discusión. Y a propósito de ese diagnóstico crítico, es que propusieron que exista una ley que establezca un plan de salud universal, ¿no? Se ampararon en este diagnóstico crítico. Pero ¿cuál viene? Y eso está muy bien, estamos de acuerdo con el diagnóstico crítico, ¿no? Pero el peligro que aquí vemos es que sigue constitucionalizando una mirada de negocio de la salud, porque finalmente ese plan universal tiene que estar ofrecido, de acuerdo a la Constitución, por empresas institucionales estatales y privadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro que vemos aquí? Que finalmente, si tenemos, ¿no?, territorios en donde no hay empresas privadas ofreciendo este plan universal, bueno, el Estado va a estar obligado a crear esos nichos de negocio, ¿no? Entonces es bien paradójico. Y por otra parte, bajo este discurso de la modernización, de tener menos Estado, ¿no?, de asegurar la libertad, finalmente se termina exigiendo más Estado, ¿no?, para que el mercado pueda operar. Y aquí yo creo que, bueno, no dejo de dar estos números, ¿no? O sea, un sistema privatizado y orientado al lucro en nuestro país le ha hecho mucho daño a la salud y ha permitido, ¿no?, que las ISAPRES acumulen mucho dinero a lo largo de décadas prácticamente, ¿no? Y a propósito del numeral C, tenemos además todos estos escándalos que se han dado especialmente en las últimas semanas respecto, ¿no?, a los alegatos que hacen las ISAPRES con los fallos, ¿no?, de tribunales que finalmente le han puesto mucha regulación a actividades que son ilícitas, ¿no?, de andar cobrando más a las personas, es decir, de usar jerarquías sociales para lucrar, ¿no? Entonces, este numeral se abre ese peligro, ¿no? Es una amenaza, si una la piensa, el hecho de pedirles a las empresas privadas que participen entregándonos este plan de salud, porque eso significa entonces que vamos a tener más casos como este, ¿no? ¿Y por qué no pensar entonces en un futuro en donde sí podamos tener un sistema de salud garantizado bajo principios de solidaridad? Entonces ahí vemos como un primer punto amenazante, compañero. Bueno, en primer lugar saludarles a todos, a todas, todes. En este punto vamos a hablar de trabajo, agradecerles también, bueno, nuevamente la confianza, ¿cierto? Para nosotros es súper importante poder estar acá apoyando y discutiendo un tema tan contingente y relevante. Y en este punto vamos a hablar del trabajo en términos generales.
¿ya? Más adelante vamos a profundizar en los nudos críticos del empleo público, pero acá vamos a hablar, ¿cierto?, de los nudos críticos que tienen que ver con el mundo del trabajo, no solamente en el sector público, sino que en su generalidad, ¿ya? Bueno, concretamente, acá hubo dos incisos que nosotros analizamos que concentran, ¿cierto?, la mayor parte del contenido en cuanto a trabajo, que están, bueno, en el capítulo 2 de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, particularmente en el artículo 16, ¿ya? Y los incisos son el 26, que habla del derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación, y el inciso 27 acerca de la libertad sindical, ¿ya? Nuevamente acá la metodología que utilizamos fue revisar, por un lado, el borrador, que está acá en esos incisos que mencionaba, el vigente, revisar qué es lo que presentó el comité de expertos, y también, bueno, hacer un análisis de los argumentos que se dieron y un poco de la evidencia empírica también y nuestra experiencia en torno a estas temáticas. Eso fue lo que más o menos guió las reflexiones y que, como comentaba, ¿cierto?, mi compañera María José, la idea es generar un diálogo, a ver también que si a ustedes les va haciendo sentido. Entonces, bueno, dicho eso, nosotros lo que pudimos analizar e identificar fueron tres nudos críticos que tienen un impacto importante sobre el mundo del trabajo. Ya, en primer lugar, el concepto de trabajo decente, que es algo que se incorpora en este nuevo borrador de Constitución. En segundo lugar, el nivel de la negociación colectiva, es decir, si la negociación colectiva se da a nivel de empresa, se da a nivel de sector económico, se da a nivel nacional, y también modificaciones que se hicieron en torno al derecho a huelga, ¿ya? Y bueno, en primer lugar vamos bueno, el mismo orden, ¿cierto?, que se presentó, hablaremos del trabajo decente, que está presente por un lado en el borrador de la nueva Constitución, ¿cierto? Dentro de este inciso 26 se habla de el derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. Y también se agrega, ¿cierto?, otro punto que habla de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente. En la Constitución vigente se habla, ¿cierto?, de la libertad de trabajo y su protección, y es una redacción bastante más escueta, ¿cierto?, donde se habla de que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, ¿ya? Entonces, bueno, una primera lectura muestra, ¿cierto?, que acá habría una ampliación de las garantías que ofrece la Constitución, ¿cierto?, en términos de derecho al trabajo. Pero, bueno, también algo que es súper relevante de analizar es que acá estamos hablando de derechos laborales individuales, ¿ya? Esto hace referencia a los derechos laborales individuales, y que si hacemos un análisis un poco más crítico, bueno, en primer lugar, vemos que esta ampliación, ¿cierto?, la diferencia entre una constitución y la otra no sería tal, si bien es positivo que se explicite lo que está señalado en el borrador. En la constitución vigente también está consagrado constitucionalmente, pero mediante otra vía. Ya esto es una arista un poco más legal, ¿cierto? Estuvimos también consultando con algunos abogados. Y finalmente, el derecho al trabajo decente es un concepto que acuña la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y Chile está suscrito a esos tratados internacionales con la OIT, por lo tanto tienen rango constitucional en el artículo 5º de la Constitución vigente. Ya, o sea, es un avance, ¿cierto?, relativo en cuanto lo explicita, pero hoy igual está consagrado a través de este otro mecanismo que son los tratados internacionales, ¿ya? Igual, bueno, como comentaba anteriormente, ¿cierto?, acá estamos hablando de derechos individuales, y también quería tomar un poco los puntos que planteaba María José anteriormente, ya sobre todo desde lo discursivo. Acá resuena mucho, ¿cierto?, lo que se hablaba también de la libertad individual, del concepto, ¿cierto?, de mérito, de éxito individual, y del concepto, otro concepto que también se habla mucho de parte de los fundamentalismos, que es el concepto de familia.
y particularmente no cualquier familia, ¿cierto? Sino que desde esos sectores se reconoce cierta composición de familia, que es una familia heterosexual, ¿cierto? Que, bueno, tiene ciertas características que muestran también ciertas dimensiones críticas, como por ejemplo la distribución del trabajo de cuidados por género, ¿cierto? Donde a las mujeres se les carga mucho la mano en muchas labores, ¿cierto? Pero bueno, la idea tampoco es profundizar en eso, pero sí me parecía relevante hacer esa lectura desde lo discursivo y por qué también hace sentido que esto esté incluido a través del proceso que están llevando a cabo mayoritariamente la derecha, ¿cierto? De cualquier forma, esto ¿cierto? Recoge lo que estaba en el comité de expertos. Ya acá este punto en particular no sufrió modificaciones tras lo que propuso el comité de expertos. Y otra reflexión que yo quería hacer en particular es y que también viene mucho desde la práctica y nuestra experiencia como bueno, asesores sindicales y en general que estamos presentes en el mundo del trabajo hace muchos años como fundación, que en la práctica la defensa de derechos laborales es muy difícil sin herramientas colectivas. ¿Ya? O sea, los derechos individuales son una cosa, ¿cierto? Pero en la práctica, sin la organización de trabajadores y sin herramientas que puedan garantizar la organización y finalmente darle fuerza a las organizaciones colectivas, todo se dificulta más. Y bueno, acá estamos en una confederación de funcionarios, entonces me imagino que ustedes bien saben esto, ¿cierto? Es muy distinto que una persona individual vaya donde su empleador a negociar ciertos temas, a quejarse por alguna situación, a que vaya un sindicato, que vaya una federación, a que vaya una confederación o incluso una central de trabajadores a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, ese era el primer punto que quería compartir, ¿cierto? Con respecto al tema del trabajo decente y los conceptos que se fueron incorporando con este nuevo proceso. Y bueno, muy de la mano, ¿cierto? Una transición bastante natural es el segundo punto que tiene que ver con el nivel de la negociación colectiva. ¿Ya? La negociación colectiva es básicamente cuando se negocia por un grupo de trabajadores, ¿ya? Sea a través de un sindicato, de una asociación de funcionarios o a niveles mayores, ¿cierto? En la evidencia hay distintos niveles, si uno mira los casos internacionales, hay distintos niveles a los cuales se negocia. En Chile hoy se negocia solamente a nivel de empresa, ¿ya? Y bueno, concretamente, esta es la redacción que tiene, que también la voy a leer porque me parece relevante, ¿cierto?, señalar precisamente cómo está en cada uno de los casos. Y en este caso, en el borrador de la nueva Constitución está en el inciso 27 de la libertad sindical, donde se habla de que esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva, lo que nos da una primera señal, ¿cierto?, de cómo es difícil de analizar la negociación colectiva y la huelga por separado. Ya acá, de partida, se están analizando de manera conjunta, adelantando un poco, ¿cierto?, la discusión del siguiente punto, pero particularmente en el punto C dice: la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Y la ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en él. ¿Ya? En la Constitución vigente está en el mismo punto que el anterior y tiene una redacción bastante similar. Ya habla de que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar, y que la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica, y que también la ley señalará los casos en que tenga que haber un arbitraje, los tribunales especiales de expertos, etc. Básicamente es la misma redacción. ¿Ya? Entonces, vemos que no cambia significativamente la redacción entre un documento y el otro, particularmente qué es lo que se agrega al punto de arriba, ¿cierto? Donde se vincula la negociación colectiva con la huelga, que vamos a profundizar en el siguiente punto, pero analizando un poco también la discusión, es relevante mencionar que el comité de expertos
decretaba, ¿cierto?, la negociación colectiva como un derecho propio de la libertad sindical sin límites, ¿ya? Es decir, esto es algo que se modificó entre el borrador que entregó, el anteproyecto, perdón, que entregó el comité de expertos y el borrador que entregó finalmente el proceso constituyente y que es el que se va a votar el 17 de diciembre. Particularmente fue Renovación Nacional quien hizo este punto, ¿cierto?, para que se vuelva a incorporar la redacción de la Constitución del 80. Y nuevamente, bueno, si nosotros miramos lo discursivo, podemos notar una lectura política y económica neoliberal, ¿ya? O sea, acá, ¿qué es lo que se habla? De que la negociación colectiva, bueno, lo comentaba María José, ¿cierto?, restringe a las empresas, básicamente le da rigidez a los mercados y, bueno, sería anti-pyme, ¿cierto? Y se llega un poco a esas caricaturas de que ahogaría a las pymes y finalmente traería consecuencias negativas para la sociedad. Aquí, bueno, nosotros esto es un tema que hemos estudiado bastante desde la fundación y si uno mira la evidencia internacional, no es tan así, ¿cierto? Porque si bien se negocia a nivel de rama, por ejemplo, hay casos que permiten el descuelgue, es un concepto que se llama el descuelgue, cuando empresas que cumplen con ciertos requisitos que pueden ser problemas financieros, se pueden descolgar de los acuerdos nacionales para adaptarse a su realidad particular. Entonces, me parecía también relevante mencionar ese punto en particular con respecto a lo discursivo. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que frena esto o mantiene el freno vigente en la Constitución vigente? Es la posibilidad de negociar a un nivel mayor a la empresa. ¿Ya? Hoy en Chile, ¿qué es lo que vemos? Menos del 10% de los trabajadores y trabajadoras están cubiertos por un proceso de negociación colectiva. ¿Ya? Vamos a mirar un poquito más adelante también la evidencia internacional, pero ¿qué es lo que muestra la evidencia? Que los modelos de negociación colectiva inclusivos muestran menor desigualdad y mayores salarios. Los inclusivos, ¿cierto?, son donde se incluye una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras y, en términos sencillos, ¿cierto?, los trabajadores y trabajadoras que tienen un mayor poder de negociación y que por ende pueden alcanzar mayores logros, permiten compartir esos beneficios para el grueso del resto de los trabajadores. ¿Ya? Eso en términos muy sencillos. Y bueno, acá también quería mostrar un poquito de evidencia comparada. Ya esto es una investigación que hicimos en Fundación Sol, que se hizo desde Fundación Sol, y que compara, bueno, que hay una muestra de 23 países, no los voy a leer todos, ¿cierto? Pero está Austria, Alemania, Holanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, una serie de países, ¿cierto? Que muchas veces se les mira, ¿cierto?, como ejemplo, y vemos que solamente hay 2 países de esta muestra que tienen negociación solamente a nivel de empresa, ¿ya? Que es Chile y Japón. ¿Ya? Lo otro que vemos es que a mayor nivel de negociación colectiva hay una mayor cobertura de negociación colectiva. Es decir, donde se negocia por rama particularmente, se alcanzan mayores niveles de cobertura de negociación colectiva. Y ahí también quería detenerme un poquito en un ejemplo que no está en esta selección de países, pero que puede hacer sentido porque acá no estamos hablando de un país que es europeo, que es otro contexto, ¿cierto?, sino que es el caso uruguayo. ¿Ya? El caso uruguayo estableció la negociación colectiva ramal el año 2004, ¿ya? Bastante reciente. Y eso permitió en 10 años, del 2004 al 2014, pasar de una cobertura de negociación colectiva de un 10% a un 95%, ¿ya? En 10 años, ¿ya? Y no solamente eso, sino que la evidencia también muestra que disminuyeron los índices de desigualdad y mejoraron los índices salariales, ¿ya? O sea, es un caso que, bueno, obviamente también tiene sus particularidades, tampoco es que acá hay un modelo único que haya que aplicar en Chile, es un tema que es bien complejo, que hay que mirar en detalle, pero se lograron avances para ese caso en particular y es un caso que no es para nada alejado. Ya el caso de Uruguay es tiene muchas cosas comparables con la economía chilena. Y otro elemento, un último elemento, ¿cierto?, para cerrar este punto con respecto a los datos empíricos, es que si uno hace una simple correlación de la cobertura de negociación colectiva con la desigualdad mostrada a través del índice de Gini,
estos son los mismos 23 países analizados, vemos que a mayor cobertura de negociación colectiva, es decir, mientras más alto es por el eje Y, hay una menor desigualdad, ¿ya? Y es una tendencia, ¿cierto?, general. Nuevamente, son cosas que hay que mirar en detalle, que hay que ver el caso a caso, pero la tendencia es bastante clara, ¿ya? Y por eso es que nosotros también, bueno, hacemos este punto con respecto de la negociación colectiva ramal. Y también es algo que resuena mucho, ¿cierto?, en el sector público, ¿ya? Porque efectivamente el sector público tiene niveles agregados de negociación que les permiten negociar cosas, ¿ya? Y ya finalmente el último punto que identificamos, ¿cierto?, como un nodo crítico tiene que ver con el derecho a huelga, ¿ya? Y en este caso la redacción, este es un caso que es un poquito distinto, ¿ya? Voy a partir ahora leyendo lo de la Constitución vigente, y acá lo interesante, ¿cierto?, es que la Constitución vigente no hace mención explícita al derecho a huelga, salvo al decir quienes no pueden negociar, quienes no tienen derecho a huelga, que quiénes son los trabajadores del sector público, ¿cierto? Además de algunos otros trabajadores, ¿cierto? Que, bueno, voy a leer igual la redacción para que lo tengamos todos y todas claro, ¿ya? Dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso, ¿ya? Eso es lo que señala la Constitución vigente, y el borrador de la nueva Constitución, como leíamos anteriormente, en el inciso 27 habla de la libertad sindical y que comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Luego también se hace la misma exclusión, lo vamos a detallar en esta dimensión más adelante con mi compañero Recaredo, pero el punto acá es que se explicita que la huelga se puede ejercer solamente dentro del marco de la negociación colectiva. Nuevamente, esto es algo que, una limitación que no estaba en el anteproyecto presentado por el comité de expertos, sino que es algo que se presentó en las discusiones posteriores. Y acá, bueno, también haciendo un análisis crítico, con respecto a lo discursivo, resuena mucho también el discurso del nosotros versus ellos, ¿ya? Se habla de la huelga como algo extremo, ¿cierto? Que consideran solamente algunas personas que son violentistas, ¿cierto? Con la necesidad de establecer los elementos de la huelga pacífica, etc. Y, bueno, fue el mismo Eric Campos que lo planteó, ¿cierto? De algún, que pareciera como que los sindicatos están solamente pensando en irse a huelga, ¿ya? Cuando no es así, ¿cierto? Como bien, bueno, es una organización de trabajadores, bien se sabe que el objetivo está lejos de irse a huelga, sino que es una herramienta para lograr los avances en la clase trabajadora, ¿ya? Y bueno, particularmente, bueno, esto nosotros sí lo consideramos un retroceso ya abiertamente, ¿cierto? Porque se restringe la huelga y con la Constitución vigente queda un poco un vacío normativo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha permitido ese vacío normativo? Que Chile haya firmado normativas internacionales donde la huelga está establecida como un derecho fundamental en materia de derechos humanos, ¿ya? E incluso la misma jurisprudencia nacional, es decir, la propia Corte Suprema, ha reconocido la huelga dentro de la negociación colectiva como también afuera, ¿ya? Y bueno, básicamente esta redacción le quita la herramienta a los trabajadores fuera del contexto de la negociación colectiva y en el contexto de cualquier otro conflicto laboral. Aquí los expertos constitucionalistas, ¿cierto? Particularmente si uno revisa las declaraciones de Alexis Cortés, que formó parte del comité de expertos, o del abogado Ugarte, que también es un laboralista, ¿cierto?, reconocido, ambos dan el ejemplo de los 33 mineros, ya atrapados. Los 33 mineros agotaron todas las instancias legales para, ¿cierto?, denunciar sus condiciones de seguridad, y si el día antes de haberse quedado atrapados en la mina se hubiesen ido a huelga, esta hubiese sido ilegal, ¿ya?
Y ahí, bueno, nuevamente el sector público es un poco un referente de esto, ¿cierto? Porque el sector público paraliza, ¿cierto? Paraliza y el sector público difícilmente, si no es a través de la paralización, puede llegar a negociar con las autoridades, ¿ya? Entonces, eso un poco también grafica la importancia de la huelga como una herramienta para el trabajador o la trabajadora y en particular la clase trabajadora en su conjunto, ¿ya? Eso era en términos generales la lectura que nosotros hicimos en términos de trabajo, de empleo, y ahora, bueno, les dejo con mi compañero Recaredo que va a detallar ya las particularidades para el empleo público. Vamos como bala. Claro, no sé si hasta acá alguien quiere hacer algún comentario. A mí me dio una duda. Los tratados internacionales que están firmados por el Estado de Chile se mantendrían como supremacía en esta nueva constitución. Bueno, lo que nosotros Tengo una hemos... duda, porque yo Claro. para un lado y para otro. Sí, pues lo que nosotros hemos escuchado también, como dices tú, de lo que se deduce del texto es que se plantea que este texto tendría supremacía sobre cualquier otro tipo de tratado. Pero eso es la pregunta. Claro. O sea, que fuera Claro. o sea, se podría interpretar que pudieran dejarlo fuera. Claro, o sea, si el texto tiene supremacía... bueno, quizás dentro de eso mismo la pregunta que hace es bien interesante, porque hay que tener en cuenta algo que decíamos al inicio, que en gran medida este texto, más allá de lo que consagra, tenemos que tener claro de que al igual que cualquier otro tipo de normas, las normas generalmente dependen de manera importante de la correlación de fuerzas sociales que hay en la sociedad, ¿ya? Una norma puede ser letra muerta o puede ser muy buena, pero no se aprovecha. Un poco de eso también trató de explicar MJ, Santiago en sus exposiciones. Entonces, claro, uno podría plantear, y por eso es que también hay tantos planteamientos que a veces chocan en relación a la interpretación de este mismo documento. Hay quienes dicen, no, esto es Carta Magna y va a estar sobre cualquier otro tipo de tratado. Nosotros hemos visto por lo menos algunos abogados, expertos que hacen ese planteamiento, pero también hay otros que dicen, no, lo que ya está ratificado y es de orden internacional también es relevante, pero tengamos siempre en claro de que en el contexto actual, como probablemente en el contexto futuro, por lo general los convenios internacionales tampoco nos han garantizado la plenitud de derechos, incluso los pocos que Chile ha ratificado. Y en el caso de que se vulneran derechos que están consagrados en convenios internacionales, el tránsito para poder alegar, para poder desplegar una manifestación al respecto o poder tener algún tipo de pronunciamiento es un tránsito largo. Y un tránsito que requiere recursos, ¿verdad? Y que generalmente organizaciones pequeñas de trabajadores y trabajadoras no incursionan, ¿verdad? Son las grandes organizaciones de trabajadores las que han podido plantear demandas, han podido ir a Ginebra, han podido hacer señalamiento ante la OIT, ¿verdad? En términos de aquello. Por ello es que tratamos de incorporar en el análisis que hemos presentado hoy día no solo lo que el texto contiene, sino que hemos tratado, como ustedes han visto, de mirar un paralelo con lo actual. Hemos visto también qué es lo que ocurre en el ámbito de los datos del sindicalismo, en los datos de la comparativa que hay respecto de la organización sindical, y creemos que todos esos elementos son parte de un contexto importante. Y ese contexto se circunscribe en función de hay una preocupación respecto de lo que pueda ocurrir o no con aprobar este documento o rechazarlo. La cuestión es, ¿cuál es la espalda, cuál es el estado del movimiento sindical hoy en día? Y en específico, por lo menos lo que nos interesa en esta convocatoria, del movimiento de trabajadores y trabajadoras del sector público, que es con quienes estamos principalmente interactuando ahora. Entonces, ¿cuál es la potencialidad de poder hacer frente, ya sea incluso si lo miráramos de un punto cero, si esto hubiera sido muy positivo para el mundo del trabajo? ¿Y cómo aprovechamos que era positivo? O al mismo tiempo, si consideramos que es negativo, ¿cómo hacemos frente a eso? Entonces, ahora vamos a entrar en la dimensión del empleo público y como hemos ido utilizando distintas metodologías de análisis en cada parte, acá nos vamos a enfocar directamente en la letra y en artículos que consideramos que son relevantes. Hay algunos elementos que contiene este texto que destacamos para poder hacer análisis ahora. Y antes de eso, como había dicho, es bueno tener en cuenta la situación actual.
Ya un poco de dónde estamos partiendo con este análisis. Y para eso podemos ver cómo se distribuyen las personas ocupadas actualmente según los distintos sectores. Como ustedes ven, acá estamos mirando tanto hombres como mujeres. Estos son datos que se pueden encontrar en nuestro informe mensual de calidad del empleo. Como fundación estamos siempre monitoreando los datos de empleo en el país y sobre todo con una visión crítica en torno a la calidad. Y como ven en la gráfica, si miramos la parte derecha de la pantalla, el sector del gráfico de color verde, ahí podemos apreciar de que en gran medida el 52,8% de las personas ocupadas, que son mujeres, están en el sector privado, ¿ya? Ahora, si vamos observando cómo se desarrolla el resto de las categorías, tenemos que quienes están ocupados por cuenta propia, es decir, que no tienen empleador ni tampoco tienen nadie a su cargo, son personas que desarrollan en su mayoría actividades que son prácticamente de subsistencia. O sea, ahí estamos pensando en personas que venden en la sábana, o son coleros, ¿verdad? En la feria, etc. ¿Ya? Entonces son actividades muchas veces no calificadas y de baja remuneración. Y eso representa el 20,9% de las mujeres ocupadas. Y luego viene el sector público, que representa un 18,4% en el caso de las mujeres. ¿Ya? Entonces, como vemos, no es poco relevante, ¿ya? En términos de ocupación. Ocupa un lugar importante en el ámbito de la distribución de la ocupación en el caso de las mujeres. Ahora, si observamos el caso de hombres, que es el gráfico del lado izquierdo de color rojo, ahí ustedes pueden ver de que en el caso se repite una tendencia parecida. Si uno lo comparara a estas dos tortas en términos de estructura, podría decir es parecida la tendencia, pero en el caso del sector público, para hombres estamos hablando de una menor proporción, ¿ya? Entonces, claro, eso coincide con otros datos cuando estamos mirando, incluso su propia organización es una organización altamente feminizada, ¿ya? Entonces, 75%, sí. claro, entonces cuando hablamos de empleo público también nos estamos dando cuenta de que una gran cantidad de personas ocupadas dentro de ese sector son mujeres y que en gran medida, aparte de las cosas que vamos a ir viendo ahora, también pueden afectar principalmente a esas personas. Ahora, en términos de la calidad del empleo, si observamos distintas ramas, lo que podemos apreciar son por lo menos algunas categorías que a nosotros nos parecen importantes de mirar, como la proporción del empleo total, que es la primera columna, que dice propio empleo. Luego el subempleo, que en el fondo nos permite conocer ese indicador, cuál es la potencialidad de aquellas personas que están en una jornada menor a la jornada que realmente podrían estar ocupadas. Por ejemplo, personas que están menos de 30 horas ocupadas, pero están buscando poder ocuparse más tiempo. Y muchas veces eso se relaciona con insuficiencia de ingresos. Es decir, si no estoy en una jornada parcial voluntaria, no estoy trabajando tiempos distintos a la jornada completa porque lo quiera, porque lo busqué, sino que es porque dentro de esto que llamamos mercado laboral, ya que también es bien discutible, un mercado laboral lleno de oligopolios, unas pocas empresas que se reparten muchos sectores de la economía, pero dentro de ese mercado, cuasi mercado, no hay espacio para jornadas completas. Por algo es que existe este nivel de subempleo. Y si nosotros miramos la administración pública, como ven ustedes, ahí estamos hablando de cerca de un 18,7%. Si observamos comparativamente el resto de las ramas, es más bajo, ¿ya? O sea, no, el más bajo del resto, como ustedes pueden ver, todos los demás superan el 20% en términos de subempleo, pero hay una presencia de personas que están en condición de subempleo que acá tampoco uno puede plantear de que un 20%, estar debajo del 20% ya está bien. O sea, tenemos que mirar el problema en su mérito. Y este es un problema de ocupación, es decir, acá hay horas disponibles de personas que quieren tener otra calidad contractual, otro nivel de despliegue en términos de las horas de la semana que destinan a su ocupación y que no lo están pudiendo realizar. Entonces, más allá de que sea el porcentaje más bajo, el problema está presente, el problema se constata dentro del sector público. ¿Ahí están los honorarios del sector público? No, no, claro, acá son, porque, claro, son mucho más, acá principalmente cuando vemos la externalización, por ejemplo, en otro ámbito, ahí estamos viendo que hay un número que ya es mucho más destacable, o sea, si lo comparamos con otros sectores,
en términos de externalización, ahí sí el empleo público ya se ubica dentro de los primeros lugares, estaría segundo luego de servicios, ¿ya? En términos de externalización. Entonces, claro, ahí, en términos de esta encuesta, las personas que reportan que están en el empleo público o que están en la administración pública, ahí podrían entrar distintas categorías, ¿verdad? Pero en gran medida estamos viendo de que por un lado hay una situación de subempleo presente y por otro lado hay una situación importante de externalización, ¿ya? Que claro, ahí probablemente entran distintas calidades contractuales y en el fondo son los que componen esta rama, este sector. El proletariado. Claro, el boletariado, como dice Carolina. Ahora entonces vamos a entrar de lleno al texto. Si uno observa la letra, queremos partir por esta disposición transitoria, ¿ya? Esto es el documento mismo que acá nosotros estamos destacando, no lo estamos poniendo en nuestra cosecha, más allá de la interpretación que vamos a hacer. Y como ven acá, la cláusula 34ª de las disposiciones transitorias, que en el fondo corresponde principalmente a las instrucciones de cómo se va a ir implementando en el tiempo esta nueva constitución. ¿Ya? O sea, por eso son estas disposiciones transitorias. La idea que buscan es poder orientar a quien legisla, poder orientar a la administración en general respecto de cómo ir desarrollando el terreno, podríamos decir, para la implementación de las normas que trae la nueva constitución. Y acá nos habla acerca de esta ley del nuevo régimen de empleo público. ¿Ya? Ese es un concepto que se repite, nuevo régimen de empleo público. ¿Ya? O sea, también es importante partir de lo que tenemos hoy en día. Y hoy tenemos un régimen de empleo público que no es satisfactorio. ¿Ya? O sea, nosotros en la Fundación hemos investigado varias veces y hemos estado ahí con ustedes y con otras organizaciones sindicales, teniendo en cuenta de que hay muchos elementos que recuperar, que mejorar, que desarrollar. Hay elementos que tienen que ver también con ciertas particularidades, o sea, hay distintos estatutos, podríamos decir, hay distintas normas según el lugar del sector público que ocupa cada trabajador, ya en la salud, puede ser otro, que también se pueda destacar, pero en gran medida acá nos está hablando de un régimen mucho más homogéneo, ¿ya? Probablemente la intención que está planteando el documento es poder homogeneizar en gran medida el empleo público. Eso lo vamos a ver más adelante, se explicita y se desarrolla en varios incisos del artículo 110, sobre todo, ¿ya? Acá lo que nos dice este artículo, como ustedes ven, esta disposición transitoria, es que deberá ingresarse una ley, ¿ya? Entonces ahí también hay un punto en el que hay que tener consideración. Como les dije al inicio, esto no depende solamente de lo que está en el texto. Acá también es importante la correlación de fuerza en términos de lo que viene después del texto. ¿Y por qué? Porque ya estamos viendo que este nuevo régimen de empleo público va a estar orientado a partir de una ley para tal efecto. Y bueno, MJ nos mostró al principio, ¿verdad?, cómo se distribuyó en términos políticos y de partidos el Consejo Constitucional. Si miramos el Congreso hoy en día, tampoco estamos en un Congreso que sea de corte pro trabajador. O sea, eso en gran medida es algo que hemos visto tanto en las distintas normas que se han ido presentando. Tenemos una reforma de pensiones que está ahí trabada, que no está orientada a la seguridad social, que es algo que tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. También tenemos una norma de 40 horas que se aprobó hace poco con la aprobación de la SOFOFA, ¿verdad? Entonces, en gran medida no estamos en una cancha desde el punto de vista del sistema político que podamos decir va a garantizar que esta tramitación sea una tramitación pro trabajador. Entonces tenemos que mirar la contracara de esto, y cuál es la de la organización de trabajadores y trabajadoras. Y hoy día tampoco, como planteamos anteriormente, los trabajadores del sector público tienen la garantía resguardada de poder ejercer sus derechos de movilización, sus derechos de poder hacer huelga, sus derechos que vamos a ver más adelante porque nosotros creemos que sí es un derecho en términos de las consideraciones de tratados internacionales, pero sobre todo de la historia del movimiento sindical, más allá de lo que consagre un tratado de la OIT u otra cosa. No olvidemos que todas esas consagraciones internacionales son acuerdos que han ido tomando los países poderosos, sobre todo, porque la clase trabajadora en esos países ha empujado y ha tensionado transformaciones. ¿Ya? Acá tenemos que tener muy presente que la norma no es sino un reflejo, muchas veces, de la correlación de fuerza de un momento determinado en la historia, a nivel local, es decir, de los países, pero también a nivel global.
¿ya? Entonces, eso lo podemos ver reflejado en muchos ámbitos de cosas. Por ejemplo, cuando los países que hoy día son llamados en vías de desarrollo, plantean que no pueden tener condiciones de empleabilidad o condiciones de protección del medio ambiente como las que busca generar la Unión Europea en términos de la explotación de tierras raras y otras. Y estos países como China, por ejemplo, que dicen, bueno, si ustedes se desarrollaron con carbón, se desarrollaron con tecnologías que contaminaron, se desarrollaron con normativas que en términos del trabajo eran hiperflexibles o que en el fondo ni siquiera existían, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces esa es una tensión que hay a nivel global y que demuestra parte de lo que yo le estoy diciendo. Entonces esta ley, volviendo al texto, que va a estar orientada a este nuevo régimen de empleo público, como nos señala el primer párrafo, indica de que debe ingresarse al Congreso en el plazo máximo de 2 años, una vez entrada en vigencia la presente Constitución, ¿ya? Entonces, ¿cuántas décadas o probablemente cuánto tiempo ustedes llevan tratando de resolver los problemas presentes? Han habido algunos avances, pero todavía hay dificultades. Y en 2 años se alcanza a pensar un nuevo régimen de empleo público que realmente, por lo menos, considere la participación de la y los trabajadores. Ahí ya tenemos una alerta que tener en cuenta. Luego nos dice, esta ley regirá para los nuevos ingresos y promociones de funcionarios públicos, a dicha norma se refiere, y que se efectúen en la administración del Estado. Entonces, claro, ahí podríamos pensar, bueno, quienes hoy día están en la administración pueden tener algún tipo de recuerdo, esto va a afectar a los futuros, pero más abajo nos dice en el punto 3, si ustedes ven, la ley regulará la transición al nuevo régimen de empleo público de los funcionarios públicos que a la fecha de su entrada en vigor estén sujetos al régimen de contrata vigente, así como de aquellos sujetos al régimen de contratación a honorario en conformidad con esta nueva Constitución. O sea, no es la primera vez que la clase trabajadora en Chile enfrenta transformaciones de un régimen importante. Ya hemos tenido, sobre todo en la dictadura, transformaciones en términos del empleo público y en términos de lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Uno de los más emblemáticos fue la transformación de régimen en el ámbito previsional, donde tuvimos la posibilidad, ¿verdad?, de que se abrieran estas empresas privadas que son las AFP, y la historia llena de mitos lo que dice es que las personas voluntariamente se pudieron cambiar. Pero sabemos que no fue así. Y sobre todo ustedes, trabajadores del sector público, han manifestado, y trabajadores del sector privado también siempre han manifestado que hubo presiones para el cambio, ¿ya? Entonces, cuando se nos habla de una transición también, tengamos en cuenta la historia. Tengamos en cuenta que estas transiciones de régimen, una vez más, si no son procesos que estén coordinados, en los cuales esté la organización de y los trabajadores presente, orientando, teniendo una voz determinante, van a terminar siendo procesos que no les van a garantizar una mejor condición. ¿Ya? O sea, no es acá mirar una bola de cristal, basta con mirar lo que ha ocurrido. ¿Ya? A veces, para poder tener una idea de qué puede pasar, más allá de teorías de conspiración, uno puede mirar lo que realmente pasó, ¿ya? De hecho, nuestra organización nace producto de una transición efectiva de funcionarios públicos dependientes de un servicio de salud que son municipalizados, borrados del mapa estatutario de un paraguaso, y de ahí evolucionamos nuevamente a recuperar nuestra calidad de funcionario público mediante un estatuto. Entonces podríamos efectuar una segunda transición si esto se llega a aprobar. O sea, toda la razón en lo que dice Yuri, si no, el texto no puede ser más claro, creo yo, en estos puntos. No, Carolina. Sí, y aunque uno pecara de optimista, ¿cierto? Porque si, bueno, un único estatuto, uno sabe que la nivelación no va a ser para arriba, ¿cierto? Y también los hechos son bien concretos. Nosotros, y lo decimos con mucho orgullo y con mucha certidumbre, el mejor estatuto administrativo que tiene este país es el nuestro. Nosotros tenemos carrera funcionaria de verdad. De hecho, los compañeros de la salud central han estado por años luchando por mejorar sus condiciones laborales y han pedido que nuestro estatuto simplemente hace largo rato, y jamás ha pasado eso por el costo que significa en recursos humanos, la calidad contractual y el ascenso que vamos teniendo nosotros. Entonces, claramente, no es que se vaya a crear un régimen único para nivelar o para mejorar las condiciones, sino que uno por la experiencia puede ver que esto es detrimento y es para nivelar hacia abajo, y nosotras, como sector de la salud municipal, las más perjudicadas seríamos en este caso, en términos de perder lo que tenemos, que es
algo que además se ha conquistado con mucha lucha y que es un baluarte para el mundo del sector público. Claro, y esta es la disposición transitoria, o sea, vamos a ver qué es lo que dice el articulado. Breves ideas a rescatar del artículo 110, ¿ya? Primero, este artículo nos ayuda a conocer algunos elementos explícitos sobre lo que he llamado en esta Constitución la función y el empleo público. Luego, es un artículo que en forma contiene 7 incisos, 7 párrafos que vamos a ir revisando ahora a continuación. Además, considera el establecimiento de la ley institucional para crear un nuevo régimen de empleo público, que es lo que se hacía alusión en la disposición transitoria que leímos anteriormente. Por otro lado, este artículo 110 incorpora una base en cuanto al empleo que va a estar fundada en materias de selección y meritocracia. Eso también lo vamos a ver por qué hacemos esa interpretación. Y por último, señala la incorporación de la indemnización por años de servicio, ya que es algo muy afín al sector privado y que muchas veces va de la mano con la libertad del despido. O sea, en el fondo yo te despido, pero te pago los años que trabajaste y todo está bien, nos vemos, ¿verdad? Entonces, hoy día ustedes están en un régimen, principalmente quienes están contratados o planta, o contrato definido, o contrato a plazo fijo, donde hay niveles de protección, ¿ya? O sea, tiene que haber una investigación sumaria, un sumario administrativo, tienen que haber causales o calificaciones, ¿verdad? O sea, pensando en el empleo público en general, ¿verdad? En el empleo público en general, en distintos, hay distintos elementos. O sea, hay señales claras de que quieren sacar eso hace mucho tiempo. O sea, hay una movilidad que tiene el empleado público y que somos malos, entonces hay que sacar eso. Claro, tiene razón lo que dice la compañera, y ahí hay un punto importante. Varios de los elementos que tienen que ver con empleo público fueron bastante promovidos por un centro de pensamiento que en gran medida es muy afín al empresariado. Hay un centro de pensamiento que se llama Pivotes, que su fundador es Larraín Mate, ¿ya? Que sabemos que fue presidente de la SOFOFA, pertenece al grupo Mate, y que en gran medida fue, según lo que ellos mismos señalan como pivote, fueron de los que más empujaron los cambios en el empleo público. Y para ellos lo empujaron bajo la lógica de una modernización, ¿ya? Para ellos incluso el eslogan era, ya, empleo sin pituto. Esto es empleo público sin pituto, o sea, siempre se ve una visión negativa del empleo público, ¿ya? O sea, como pensando, bueno, claro, cuando ustedes, ¿quién mejor que ustedes sabe que si hay pituto, o sea, ustedes tampoco son que están a favor de eso? O sea, muchas veces lo que es general y lo que es mayoritario es lo que corresponde a una calificación, en lo que corresponde a quienes ingresan a través de los medios regulares, en lo que corresponde a otra dimensión del empleo público. Entonces, cuando se buscan aspectos en los cuales los propios trabajadores y trabajadoras muchas veces no están de acuerdo, que es como que hayan pituto, que acomoden a personas, ¿verdad? Que son aspectos también particulares, desde nuestro punto de vista, eso no es lo general, pero se toma lo particular y se homogeniza. Es como que se claro, se genera esa idea, se genera la idea de que esto no es particular, esto es general, esto es como funciona. Y eso orada fuertemente los derechos por los que han avanzado y han luchado las organizaciones de trabajadores públicos. Entonces miremos este artículo 110. En sus primeros 2 incisos, ya lo vamos a ir mirando paso a paso. El primero, lo que nos dice es que la ley institucional establecerá un régimen general de la función y empleo público, de carácter profesional y técnico, que regulará la designación, contratación, desarrollo, promoción y cese de estas funciones. Entonces, lo que veíamos al principio respecto de la disposición transitoria es lo que se conecta con este artículo. Porque, como vemos, ya en el primer punto se nos dice que esta nueva ley, de este nuevo régimen, en el fondo va a venir a regular todas estas materias, que son designación, contratación, desarrollo, es decir, es un cambio estructural, ¿ya? Y lo de cese de funciones, porque hoy en el empleo público nosotros no estamos obligados a jubilar, claro, por edad, como en el mundo privado. ¿Quién dice que eso no cambia y ya no tenemos que tener incentivo al retiro? Porque a los 60, a los 65... Claro, ahí, por ejemplo, hagamos un punto. En realidad, la ley en Chile no obliga a nadie a jubilar. La ley lo que hace es habilitar, ¿ya? Para el régimen privado y para el régimen público. La ley lo que hace es que para las mujeres, una vez que cumplan 60 años, están habilitadas para solicitar su jubilación, pero no están obligadas. Ahora,
que haya empresas privadas que quizás obligan, esa es una conducta que puede ser tradicional y tampoco vamos a caer en lo mismo que acabamos de criticar, de decir que todas hacen lo mismo, ¿ya? Pero tengamos eso en cuenta, de que la ley en Chile hoy día lo que hace es que te habilita para poder jubilar, en el caso de las mujeres, a los 60 años y en el caso de los hombres a los 65. Y el problema de las bajas pensiones es tan crudo en nuestro país que según los datos de la OCDE, la edad promedio efectiva para el caso de las mujeres ronda en promedio los 68 años. ¿Ya? O sea, imagínense, eso es porque realmente no es una edad obligatoria, sino que es una edad de habilitación. ¿Y qué pasa? Que las mujeres al cumplir 60 años y ver el resultado de pensión que podrían obtener, prefieren postergar la edad de jubilación. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, claro, por ejemplo, ayer en la fundación publicábamos el dato relacionado con las personas que se pensionaron en septiembre y que recibieron su primera pensión autofinanciada, que es el resultado de la rentabilidad más sus cotizaciones en AFP, ¿ya? Sin considerar PGU. La mitad de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años, que no es poco, ¿ya? Recibió una pensión menor a 225.000 pesos. ¿Ya? O sea, menos de la mitad. menos. Además, se suma esto que la mala rentabilidad del FP han disminuido más los fondos. Así yo el otro día le comentaba a las compañeras, mi fondo ha disminuido 3 millones de pesos. Tengo menos de lo que tenía cuando hice el segundo retiro que lo que tenía antes. Sí. Mi jubilación ya no va a ser esa, va a ser peor que la que tiene, como dice la carrera. Así es, entonces, así es, como dice la compañera, es totalmente correcto, sobre todo si nosotros, entendiendo que estamos hablando acá en el marco del empleo público, en el marco de los derechos de los trabajadores y está la seguridad social que es importante, cuando miramos la rentabilidad, por ejemplo, del Fondo C, que es la rentabilidad que hacemos seguimiento porque podemos mirar de forma histórica, esta década que va, es decir, del 20 en adelante, los años que van del 20 en adelante, la rentabilidad ha sido negativa, es decir, hay pérdida para el resultado de los trabajadores y eso genera, como dice la compañera, que probablemente, como es una pérdida porcentual, depende mucho de lo que ustedes tienen ahorrado. Quizás en algunos casos son 3 millones, en otros son 10 millones, o sea, de ese volumen de pérdida estamos hablando y eso incluso pueden ser superiores, todo depende del monto ahorrado. Incluso tengamos en cuenta que esto está afectando a los fondos más conservadores también, ¿ya? Claro. Entonces, volvamos al artículo 110. Como vemos, acá hay una intención de generar un cambio estructural. No sabemos de qué tipo va a ser, en gran medida porque va a haber una ley que lo va a detallar, pero hay varios indicios en lo que dice el propio artículo 110 de cuál es la dirección que podría tomar. ¿Por qué? Porque si bien en su primer inciso el artículo 110 nos dice va a haber una ley institucional que ya vimos en la disposición transitoria que al menos 2 años de aprobada la nueva constitución debiese ingresar al Congreso. Entonces, uno pensaría, bueno, hay un espacio para disputar, hay un espacio para poder armar algo. Pero ya habíamos dicho, pucha, estamos partiendo de una base donde las peleas que ya estamos dando son para mejorar y todavía hay una situación desmejorada. Entonces, es como tener dos peleas en paralelo. Pero por otra parte, no es que todo vaya a ser un espacio de disputa, porque el mismo artículo 110 ya va estableciendo algunos márgenes, ¿ya? Porque no olvidemos que la ley institucional, sea cual sea la que se disputa en el Congreso, tiene que estar sometida a la Constitución, ¿ya? Entonces, la Constitución al mismo tiempo nos puede decir, no, va a haber una ley, pero dentro del mismo artículo vamos a ver que ya hay márgenes que se han elaborado. Y vamos viendo de qué tiene que ver esto. El inciso 2 dice que este régimen va a ser aplicable a todas las funciones y empleo público de los ministerios, representaciones regionales y provinciales, gobiernos regionales, municipalidades, servicios públicos, centralizados, descentralizados, creados para el cumplimiento de la función administrativa. Entonces, claro, ahí pareciera que está esta idea homogenizante. Va a haber un régimen homogéneo, ¿ya? Un poco un estatuto único podría ser, o el nombre que reciba, ¿ya? Que en gran medida es la preocupación de qué es lo que pasa con aquellas cosas que son distintas, aquellas diferencias, como decía Yuri al inicio, que a través de la propia lucha ustedes han logrado ir recuperando, ¿verdad? Estando siempre acá en nuestro análisis, tenemos en cuenta que partimos de una situación desventajosa. Acá no es una crítica al texto porque ahora estamos bien,
sino que también es ver, bueno, dentro del contexto de dificultad en el que estamos, esto facilita o dificulta, ¿verdad? Y hasta acá lo que hemos estado viendo es que en realidad se nos está planteando generar un nuevo paradigma en un contexto de debilidad, en un contexto donde están limitados los derechos colectivos de las organizaciones de trabajadores. Y vamos a ver más adelante que esta constitución mantiene aquello, ¿ya? Y incluso lo profundiza. Hay una pregunta, un análisis en realidad o analogía. En el fondo, este nuevo estatuto sería como un cuasi código del trabajo nuevo que homogenice todo. O sea, eso es lo que uno podría intuir, ¿ya? No es descartable ese escenario. Ya uno podría decir, bueno, no puedo descartar eso porque me está diciendo que va a haber un nuevo régimen. Y hoy día el Código del Trabajo es el régimen para el sector privado principalmente. Aquí se ve que el Estado es una grasa, que hay que modernizarlo, que está mal, que es instituto, Que es caro. Que está acotado a lo que diga la Constitución, porque tampoco nos podemos salir de ese marco. Claro, miren, sigamos viendo el artículo 110, ¿ya? Porque ahí, en base a lo que comentaban las compañeras recién, hay cosas que son explícitas al respecto. Acá, por ejemplo, los incisos 3 y 4. En el inciso 3 destacamos lo que indica, porque dice este régimen, refiriéndose de nuevo a las características. Entonces, insistimos, se dice que va a haber una ley, ¿ya? Pero esa ley viene un poco enmarcada ya. Y acá están los marcos, acá está hablando del régimen. Dice, este régimen estará fundado sobre las bases comunes que comprenderán un sistema de selección pública. ¿Ya? O sea, ya ahí hay un primer punto. Un tema de selección pública homogéneo. De acceso libre, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial y ágil. Que privilegie el mérito e idoneidad de los postulantes observando criterios objetivos y predeterminados, ¿ya? O sea, eso en gran medida uno podría decir, bueno, no, es bueno que hayan criterios, que esos criterios sean objetivos, que estén antes, que haya un mecanismo ágil, pero claro que no habla del mérito, de la idoneidad. Entonces, al final de cuentas, eso también va a significar el establecimiento de un perfilamiento, es decir, bueno, este es el perfil idóneo. ¿Cuáles son los méritos que hay que tener en el fondo? ¿Ya? Y al mismo tiempo, ese establecimiento de perfiles o de méritos, acá en ninguna parte señala que va a considerar a los trabajadores para poder, o sea, no hay ninguna garantía de que por lo menos haya voz para poder construir estos elementos. ¿Ya? O sea, uno podría pensar acá, bueno, esto se va a terminar en el Congreso y se va a tomar en cuenta las organizaciones de trabajadores. Generalmente eso va a estar ausente. Pero los puntos de mérito y de unidad nos apuntan a que, claro, pueden existir perfiles o pueden existir elementos que busquen generar diferencias respecto de la forma actual en la cual se han establecido los distintos elementos para quienes ejercen la función pública en relación a su calidad laboral. Después el inciso 4 nos dice que el régimen, una vez más, viene a establecer marcos para este nuevo régimen, va a contemplar normas, y aquí entra algo de lo que habíamos adelantado, sobre estabilidad en el cargo o empleo conforme al desempeño. Claro, ahí podríamos interpretar, bueno, calificaciones probablemente, eso va a estar. Los derechos y deberes de los funcionarios, el perfeccionamiento continuo de sus integrantes, el procedimiento de evaluación de desempeño basado en criterios objetivos y en la relación con el servicio entregado a las personas. ¿Ya? Ojo ahí, o sea, en relación con el servicio entregado a las personas. Y o sea, nosotros hemos visto, hay estudios al respecto, o sea, el trato con las personas, la relación no depende solo del trabajador y la persona que va al servicio. Hay una condición estructural en la cual está ese trabajador o trabajadora que no depende de él. Y que muchas veces los problemas que se dan en el servicio no tienen que ver de que el trabajador o trabajadora... claro, porque es un tema de recursos, no tienen que ver con el ánimo, sino que tienen que ver con la estructura y la infraestructura disponible. Y acá eso no se señala. Además, los procesos de movilidad al interior y entre los organismos e instituciones mencionadas en el inciso anterior que vimos en la lámina pasada. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que nuevamente este régimen, por lo que vemos, parece que de manera uniforme, ¿ya? Porque está diciendo eso es lo que tiene que tener este nuevo régimen, va a ir estableciendo estos elementos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a ser general y qué es lo que va a ser particular? O sea, eso tampoco queda claro, porque si dice que este nuevo régimen tiene que establecer todas estas normas, que hoy día ustedes también tienen consolidadas en un régimen particular, podríamos decir, ¿qué es lo que va a pasar con aquello? ¿Qué es lo que va a pasar con
con lo que tenemos en la actualidad. Después los incisos 5 y 6, el inciso quinto habla acerca, nuevamente, todos estos son los marcos que tiene que tener esa nueva ley. Debe contemplar normas sobre el cese de las funciones, la facultad de desvinculación fundada, ¿ya? Así como el correspondiente sistema de seguro o indemnización por años de servicio aplicable en los casos que se determine. Ya esto queda amplio, queda súper abierto, y acá está hablando de lo que habíamos adelantado, que era esta idea de la posibilidad de indemnizar y tener libre despido, ¿verdad? O sea, cuando dice los casos determinados, pueden ser todos, pueden ser muchos casos, puede ser más extensivo que lo que hay actualmente, o puede que no. Una vez más, ahí no hay ninguna garantía al respecto. Y por otro lado, en relación a eso de la desvinculación fundada, ¿a qué se va a referir? ¿Se va a referir a mecanismos parecidos a los de hoy? ¿Se va a referir a potestades que van a tener solamente la jefatura? Todo eso probablemente en materia de ley, pero va a tener que ser regulado. O sea, estamos viendo que acá, más allá de cómo se establece esa regulación, la cuestión es que hay un régimen homogéneo que va a establecer este tipo de normas, ¿ya? O sea, va a haber un cambio total en las reglas del juego. Sí, pero además porque tenemos estatutos propios, pues. Entonces, si lo quisieran arreglar, lo veríamos como organizaciones, no harían uno solo único. No creo que sea para mejorar. Por ejemplo, no, claro. Lamentablemente, ¿no? Uniformar. Claro, unificar y como dice la compañera, no hacer para nivelar para arriba, hacer para abajo. Después, el inciso 6 nos dice, la ley establecerá excepciones a este régimen en el caso de quienes ejerzan funciones de gobierno en la administración centralizada y aquellos que excepcionalmente ejerzan cargos de exclusiva confianza, calificados como tales por la Constitución o la ley. Asimismo, establecerá la autoridad a la que corresponderá la designación y los requisitos para ser designado en ello. Como vemos, en el fondo se continúa con una idea más homogenizante. O sea, eso es algo que tiene esto que lo destacaba recién la compañera. Parece que va a haber una regla general para todas y todos, ¿verdad? Que en cierta medida va a afectar de distintas maneras en términos del tránsito de los distintos estatutos que hay hoy día. Y luego, por último, el inciso 7 de este artículo 110 nos dice que va a haber un organismo de carácter nacional, técnico y descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá por objeto coordinar, supervisar y perfeccionar las funciones del personal en los servicios de la Administración Civil del Estado y estará a cargo de la dirección de un sistema de alta dirección pública. O sea, hoy día ya hay un sistema de alta dirección pública. Claro, o sea, y esto es interesante porque, como dijo MJ al principio y como se ha ido desarrollando, una de las críticas que tiene el fundamentalismo de ultraderecha va muy enfocado al rol del Estado, un Estado chiquitito, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que parece que el Estado tiene que ser chiquitito cuando hablamos de los mercados, de los negocios, pero cuando estamos hablando, claro, cuando estamos hablando del empleo público, del control, no, ahí tiene que estar bien presente, bien fuerte, incluso más burocracia de la que existe como institucionalidad en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, es como que tiene el Estado que ser fuerte, generalmente, que es lo mismo que hemos visto con la Constitución actual y con el desarrollo del neoliberalismo en nuestro país, es un Estado fuerte cuando tiene que subsidiar, cuando tiene que controlar a sus trabajadores y trabajadoras, pero se muestra como un Estado un poquito más débil cuando tiene que regular ciertas materias que están vinculadas con el mundo privado, ¿verdad? O cuando tiene que hacer ejercicio de ciertas sanciones en relación a las prácticas del mundo privado. Por algo tenemos todo este problema hoy día con la ISAPRES. No olvidemos que todo lo que las ISAPRES nos han estado diciendo los últimos meses, ya prácticamente más de un año, en relación a su déficit financiero, en relación a lo que dijo la Corte, se deriva por esa relación, lo que planteó la Corte Suprema. No tanto así porque acá haya una reforma estructural que se esté discutiendo, ¿ya? O sea, estamos en una situación de judicialización, en ese caso de la situación. Y acá hay algo interesante que retomamos, como había dicho Santiago en su parte, ¿verdad?, respecto a la libertad sindical. Claro, si uno observa, hay un articulado dentro del capítulo 2 de Derechos Fundamentales, ¿verdad?, que está en el artículo 16, número 27, que nos habla acerca de la libertad sindical. Dice libertad sindical explícitamente, ¿ya? Entonces, si vamos mirando otros artículos y vamos tratando de
de cuadrar el círculo, como se dice, podemos mirar el artículo 111. Y el artículo 111 lo que nos dice es que, en su inciso primero, cualquier persona que sea lesionada en sus derechos e intereses por la administración del Estado podrá reclamar judicialmente. Cualquier persona. Es súper general, o sea, lesionada en sus derechos o intereses, ¿ya? Podrá reclamar judicialmente por la administración del Estado. La administración del Estado la ejercen principalmente sus trabajadores y trabajadoras. Luego, en el inciso 2, si es que lo anterior no nos queda muy claro, en el inciso 2 nos vienen a precisar que toda persona que haya sufrido daño como consecuencia de la falta de servicio, ¿ya? Ojo con eso, u otros títulos de imputación de los organismos de la administración del Estado, incluyendo gobiernos regionales, municipalidades, tendrá derecho a ser indemnizada, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que hubiera causado el daño. Yo les pongo ahí el caso, una paralización. Según ustedes, ¿entran en este esquema? Obvio. La gente se hace daño. Ahora están ustedes en el contexto de la negociación del sector público. Algunos años en el contexto de esa negociación hay paro, hay marcha. ¿Podrá entrar en este escenario? Sí. O sea, queda tan abierto que claramente uno puede pensar que sí. O sea, si yo voy al consultorio y no me atendieron, no me dieron la hora, no alcanzaron los turnos éticos y yo siento que se vulneró la consagración de mi derecho a que me prestaran ese servicio, puedo demandar. Pero acá, además, si ustedes ven, claro, queda abierto, dice, sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran afectar al funcionario que causase el daño. Y si ese funcionario es un dirigente sindical o dirigente o un miembro de la organización sindical. Cuando uno no tiene tampoco los instrumentos, los insumos para atender, se queja con También, claro. Además, hay otras situaciones que, por ejemplo, que las personas que administran en su momento pueden decidir cerrar el servicio porque, ejemplo, para los días conflictivos, y dicen nos vamos antes del certamen y no se extiende. Yo no podría no hacerlo porque nosotros entendemos que tenemos que servir en el horario que está contratado. Claro. La persona también podría reclamar. Claro, entonces ya cuando se habla de libertad sindical, aquí tenemos un primer tema de alerta. O sea, ya qué tan libres van a ser las organizaciones de los trabajadores del sector público si es que tenemos este artículo 111 con estos incisos que dicen de que van a poder ser demandadas, efectivamente, o que van a poder incluso ser individualizadas las personas. O sea, podrían ir contra la persona trabajador o trabajadora, el funcionario y funcionaria. ¿Ya? Porque ahí lo señala explícitamente. Entonces, esto es muy amplio. De partida, o sea, esto es muy amplio, deja una interpretación abierta. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Si una persona considera que tiene los recursos para hacerlo y quiere judicializar esto, podría tener entrampado a la organización o a los trabajadores miembros durante cuánto tiempo que dure el proceso judicial. Podría ser que... Pero además negociaciones locales que hoy día se dan en nuestros territorios, porque hay cosas que son locales, también es lo mismo, pues aplica para todo. No solo a nivel como de la confederación. Es que al nivel de la redacción, la interpretación que se puede dar no es muy restrictiva. O sea, claro, no es como que uno diga, no, quizás esto va a ser en casos acotados. Es una redacción muy amplia. ¿Ya? Entonces, esa es una dificultad en términos del ejercicio de la libertad, pues, de la libertad sindical de movilizarse. Seguimos pensando en esto. Miremos el artículo 16, número 27, la letra D. El artículo 16, número 27, la letra D, lo que nos dice, que ya lo habíamos revisado con Santiago, pero para que volvamos a comentar este tema, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, ¿ya? O sea, si uno considera, vamos a ver más adelante, ¿qué es esto de la libertad sindical? Ya que habíamos visto que en el inciso 27 del artículo 16 decía libertad sindical, pero estamos acá tratando de contrastar con el mismo documento esa idea. Entonces ya vemos que según la OIT, lo vamos a mirar más adelante, la libertad sindical se compone de 3 elementos básicos, que es la libertad de organizarse, de negociar colectivamente y de la huelga, ¿ya? Existen normativas en distintos países que restringen estos derechos para trabajadores y trabajadoras del sector público, eso es cierto, ¿ya? Pero así como también existen normativas que permiten que se establezcan niveles de negociación con las trabajadoras y trabajadores del sector público. Y al mismo tiempo, ustedes han hecho el ejercicio del derecho a huelga
en constantes y reiteradas ocasiones en el contexto de la negociación del sector público, o en negociaciones locales también, como decía la compañera, o a veces sectoriales, claro. Entonces, en gran medida, si nosotros miramos el escenario actual, claro, no estamos en un escenario favorable tampoco, pero aún así se hace ejercicio del derecho. Ahora explícitamente se plantea la negativa, y además se dice, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud. O sea, ahí va directamente, eso le afecta directamente a ustedes. O sea, si antes ya había alguna duda, eso dirigido obviamente a quienes se desempeñan en el sector salud, porque cualquier tipo de huelga, paralización, etcétera, puede ser tomada en cuenta como que me está afectando mi salud. O sea, si yo tenía una hora, y no se logró, como habíamos dado el ejemplo antes, o como dio el ejemplo de la compañera también, si es que cierran el local, el servicio, ¿verdad? Todo eso, en el fondo, está directamente vinculado con este artículo. Ahora, para tener una idea, tenemos el convenio 151 de la OIT, ¿ya? Que es el convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, es de 1978, y en su artículo 8 y 9 nos da alguna idea. Ahí dice, respecto a la solución de conflictos que se planteen con motivo de la determinación de condiciones de empleo, se deberá tratar de lograr de manera apropiada a las condiciones nacionales por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. O sea, tampoco ahí hay un reconocimiento de la huelga, eso es cierto, ¿ya? Pero por lo menos hay distintas estrategias que se plantean. Se plantea la mediación, se plantea la conciliación, se plantea el arbitraje, que es lo que vimos anteriormente en el texto constitucional. No hay ninguna de esas opciones, solo una negativa a la huelga, pero no hay una alternativa. ¿Ya? No dice, bueno, por lo menos van a tener derecho a un arbitraje, este va a ser el mecanismo mediante el cual se va a canalizar, eso en el fondo queda restringido. Si bien en el artículo 27, en el inciso 27 del artículo 16, habla acerca de la negociación colectiva también para los trabajadores, vamos a ver más adelante cómo eso de igual forma puede colisionar en el caso del empleo público. Luego, el artículo 9 del convenio 151 de la OIT habla de que los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, van a tener derechos civiles y políticos, y ahí nos señala la importancia, ¿verdad?, de poder hacer el ejercicio de esos derechos en consideración de su condición o la naturaleza de sus funciones. Hoy día, entonces, no hay una condición. Esto es como lo que ustedes en el fondo han ido construyendo, que es que hayan consideraciones particulares, que hayan estatutos distintos. Entonces hoy día nos enfrentamos, como hemos visto, a una cuestión que ya pierde de vista aquello, ¿ya? Genera una visión mucho más uniforme respecto del sector. Ya estoy, para no pasarme en el tiempo, pero si nos quedan ahí unos minutitos, quedan pocas láminas ya. Ahora, la libertad sindical reconocida por la propia Dirección del Trabajo, ¿cómo se plantea? Ya esto es material de un cuaderno de investigación de la ADT que se llama La libertad sindical, incertidumbre de un derecho de los trabajadores, publicado en el 2016. ¿Qué es lo que dice la Dirección del Trabajo? Que primero la libertad sindical es un derecho humano fundamental. ¿Qué significa eso? Los derechos humanos fundamentales, como concepto de derechos fundamentales en el fondo, son los que nos permiten mantener la condición de iguales como humanos en la sociedad. O sea, es lo que permite, es lo que buscó abolir la esclavitud, es lo que ha buscado en cierta medida reconocer los derechos vinculados con el bienestar, la vida de las personas, etc. Entonces, en el ámbito del trabajo, hay regulaciones que se consideran como derechos humanos fundamentales, obviamente en la línea de que los trabajadores que están en una desventaja de poder frente a sus empleadores puedan, hasta cierto punto, llegar a un nivel de equilibrio de la cancha. La cancha un poco dispareja, pero que algo se puede emparejar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no pueden gozar de sus derechos fundamentales los trabajadores, realmente hay algo que está afectando su desarrollo humano, ¿ya? Está desarrollando su reproducción, su vida. Ese es el efecto que puede generar. Por eso es que surgen los derechos fundamentales. Una vez más, no es que surjan porque
a quienes hacen normas, abogadas, o a quienes están en el poder, les parece que es el momento de compartir este tipo de normativa, sino que todo esto surge por la lucha de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora dijo, bueno, no podemos seguir bajo este régimen en el 1800, en el 1900 hubo guerras importantes en Europa, ¿verdad? Al inicio del 1900, y luego de eso se comienzan a establecer todos estos organismos multilaterales, la OIT, ¿verdad? Las Naciones Unidas y todo lo demás que empiezan a establecer estos consensos y estas normas, ¿ya? Entonces, en gran medida, acá es importante ver a nivel global a la clase trabajadora, ¿no? O sea, hoy día estamos ante un desafío local, dada esta constitución, pero acá tenemos que mirar de que hay elementos que corresponden a la lucha que da la clase a nivel global y que en ese sentido es importante no retroceder en ello. O sea, a nivel local tenemos que tratar de ir consagrando los mayores niveles posibles de lo que ha sido esta síntesis que se ha generado a través de la normativa o estos conceptos. Si no, son letras que adornan el papel, o en este caso las pantallas digitales. Entonces, este derecho humano fundamental es la facultad de los trabajadores para organizarse en sindicatos, ejercer la acción y promoción sindical sin impedimento alguno, solo con la condición de sujetarse a la ley y a los estatutos que los mismos trabajadores se dan, ¿ya? Además, como elemento constitutivo de esta libertad sindical y de su ejercicio, destacan los elementos que ya habíamos adelantado. El derecho a huelga, entendido como un acto legítimo de los trabajadores para defender sus derechos sociales, y el derecho a negociar colectivamente de manera libre, ¿ya? O sea, entonces acá hay distintos tipos de trabajadores, eso al final de cuentas es lo que la experiencia nos demuestra. Están los trabajadores que pueden hacer ejercicio de estos derechos y hay otra categoría de trabajadores que tienen estos derechos restringidos y que esa categoría está principalmente conformada por trabajadores del sector público, que no tienen consagrado el derecho a la negociación actualmente y que si bien esta nueva constitución podríamos decir, lo deja abierto también, porque dice un derecho de los trabajadores negociar colectivamente, le quita por otro lado las facultades importantes que yo me imagino, no tengo por qué yo contarle a ustedes lo han vivido, en una negociación sin movilización, o sea, las cosas son distintas a una negociación que en el fondo tenga movilización efectiva. ¿Y qué pasa entonces si me dan derecho a negociar, pero me dicen, mira, ten cuidado porque si te pasas si en el fondo alguien se siente vulnerado en este contexto de negociación por tus movilizaciones, te van a poder demandar, que es lo que vimos en los incisos anteriores. O sea, por eso es que se generan contradicciones, se generan tensiones bastante evidentes en el texto. En síntesis, entonces, esta idea de la libertad sindical la podemos entender como la trilogía, el derecho de sindicalización, de negociación colectiva, el derecho a huelga. Todo esto constituye la base del derecho colectivo y la ausencia de cualquiera de ellos o la limitación en su ejercicio constituye una vulneración a la libertad sindical, ¿ya? Y acá explícitamente, como les digo, los países, en algunos contextos, no en todos, toman determinaciones sobre el empleo público en esta materia. Pero acá explícitamente se está rechazando la huelga y la negociación colectiva, ya lo comentamos, o sea, con varias limitantes en específico para el empleo público. Eso era lo que teníamos preparado, no sé si tienen comentarios, consultas, algo que comentarnos. Sí, lo primero, dar la bienvenida a nuestro vicepresidente y a nuestro presidente también, que ya llegaron de la negociación del sector público, compañeros, sean bienvenidos. Agradecer también la exposición de la Fundación Sol. Hay algunas preguntas que estén en la conexión, claro que las pueda poner en el chat, nosotros las vamos leyendo, y el compañero Cristian tiene una apreciación. Sí. Bueno, enganchando un poco con lo que nos trae Gabriela Milla ahora, contarles que en la mesa del sector público justamente este año ha habido como un comentario medio recurrente, que estamos haciendo una broma que como que esta es la última negociación que teníamos con el gobierno. Porque claramente sería la última mesa del sector público de aprobarse. Entonces que es bastante grave, como la organización más grande del país, pero también hay que poner mucho ojo porque hace unos días atrás me tocó escuchar a un consejero de derecho que justamente hablaba del tema de este nuevo régimen funcionario, donde decía, pero
no se preocupen porque ustedes que ya están bajo el estatuto van a mantenerse. Pero todas las contrataciones nuevas van a entrar en este nuevo régimen solamente. Pero es un tema que, claro, uno puede decir, bueno, estoy asegurado, no me va a pasar nada, pero ¿qué pasa si me cambio de comuna? Claro. Tengo que renunciar y parece que para el nuevo régimen. Voy a tener, en la misma comuna vamos a tener trabajadores de dos categorías distintas, uno por el estatuto antiguo y otro por el nuevo régimen. No sabemos si van a poder asociarse con nosotros o van a poder formar sus organizaciones sindicales paralelas. Entonces, el clima de incertidumbre para los trabajadores y lo que es el mismo trabajo que hemos hecho por años para compulsar, se ve en riesgo. Entonces, yo creo que es muy importante que los compañeros tengan muy claro que no tenemos que, sobre todo ahora, no tenemos que dejarnos llevar por estos cantos, estos buses, estos voladores que nos están tirando, porque ellos tiran como cosas muy puntuales, porque todo es súper simple, que no es todo para mejor. Pero ya hemos visto que cuando uno empieza a escarbar un poquito más en los articulados, te das cuenta que es completamente nefasto para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo creo que este tipo de instancias tenemos que replicarlo, tenemos nosotros como dirigentes nuestro primer deber, esa es nuestra base, estar ahí reforzando el tema, explicando a la gente que aquí no basta con que no voy a pagar más contribución. O sea, señor, te paga 20.000 pesos de contribución. Hay gente que tiene un sueldo sobre 10 millones de pesos que también no va a pagar. ¿Qué vamos a hacer con las municipalidades que van a perder todo el tiempo territorial, el tema del derecho de aseo? Se va a haber un tremendo financiamiento también de las municipalidades que nos va a pegar también directamente a nosotros. Las municipalidades son rentadoras. Entonces, respecto a ese tema, yo creo que es muy importante que la gente entienda que hay muchas cosas que damos por sentadas hasta el momento, las vamos a perder. Y aquí no pasa por ser de derecha, ser de izquierda, porque seamos de republicanos, seamos del Partido Comunista, nos va a pegar igual. Entonces aquí ya esto va más allá de la ideología, estamos hablando de defender nuestra fuente de trabajo, de estabilidad de nuestra familia, y ojalá que la gente lo entienda de esa manera. Gracias, compañero. Tomando un punto de lo que mencionaba recién ahí el compañero vicepresidente, tener en cuenta una cosa a partir de lo que él decía, que por eso hacíamos el ejemplo del sistema de pensiones con la AFP, porque ¿qué pasó ahí? Que el incentivo, si bien está documentado y eso no lo queremos discutir, hay muchas personas que fueron obligadas a cambiarse al régimen, pero además había un incentivo, que era el tema de que el porcentaje de sueldo se iba a liberar, claro, porque iba a cotizar un 10. Claro. Después los que entramos no teníamos alternativa. Claro, y además quienes iban entrando no tenían alternativa. Pero ¿qué es lo que les quiero plantear? Que, como decía el compañero, bueno, esto es para los que vienen después, pero él también dio un punto que es súper clave, ¿y qué pasa cuando te cambia? Por lo menos. ¿Y qué puede pasar? Como vimos en el articulado, se señalaba que iba a haber una transición, que la ley también iba a tener que ver esta transición. ¿Y qué pasa si en esa transición, el mismo compañero decía, bueno, la Constitución ahora tiene algunos candi, ¿verdad? Algunas cosas que parecen que son buenas. ¿Y qué pasa si ahí se propone